Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Siempre había pensado que vivir en un pueblo pequeño tendría un ritmo tranquilo, casi reconfortante. Había pasado toda mi vida en la ciudad, y aunque la vida allá era bulliciosa y acelerada, siempre había soñado con mudarme a un lugar donde el silencio fuera más presente. Fue por eso que cuando conseguí un trabajo en el pueblo, no lo dudé ni un segundo. Encontré una casa antigua a un precio razonable, y pensé que, finalmente, estaba dando el paso a la calma que tanto deseaba. La casa se encontraba a las afueras, rodeada de árboles altos que parecían abrazar el edificio, creando una especie de refugio aislado del resto del mundo. Sus paredes de ladrillo, cubiertas por el paso del tiempo, le daban un aire antiguo pero no desagradable. La estructura estaba intacta, aunque necesitaba algunos arreglos. Aún así, pensé que sería el lugar perfecto para empezar de nuevo, lejos de todo lo que había conocido en la ciudad. Desde el primer día, la casa se me hizo extraña. No por su antigüedad o su aislamiento, sino por una sensación que no sabía cómo describir. En algunas ocasiones, al entrar a una habitación, sentía que había algo diferente, como si el aire estuviera cargado de una energía que no podía comprender. Era como si la casa, en su quietud, tuviera una vida propia. Al principio, los ruidos eran lo que más me desconcertaba. No eran estruendosos ni aterradores, pero sí inusuales. Puertas que se cerraban solas, el crujir de las maderas de los pisos durante la noche y el sonido de algo arrastrándose en las paredes. Pensé que era normal en una casa vieja, sobre todo en una tan alejada de la ciudad, donde la naturaleza misma parecía formar parte del hogar. Lo que realmente me inquietó fue lo que sucedió una noche mientras me encontraba en el salón, leyendo un libro. Al principio, creí que era el sonido de un animal moviéndose por el exterior, tal vez un zorro o algún otro roedor que deambulaba por los alrededores. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, el sonido se hizo más claro, más definido. Provenía de arriba, del segundo piso, donde las habitaciones aún estaban vacías. Me levanté, pensando que tal vez algo se había caído o un objeto se había desplazado de su lugar. Subí las escaleras con cautela, el corazón acelerado por la creciente sensación de incomodidad. La casa estaba en completo silencio, y la oscuridad era tan densa que apenas podía ver nada más allá de la luz tenue que emitía la lámpara de mi mesita. Cuando llegué al final del pasillo, el sonido cesó repentinamente. Me quedé allí, inmóvil, escuchando el silencio que se extendió por toda la casa. Pensé que tal vez estaba agotado, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero al volver al salón, esa sensación extraña volvió a mí. El aire parecía más denso, el ambiente pesado. Me senté nuevamente, intentando concentrarme en mi lectura, pero mi mente no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. Sentía que la casa estaba vigilándome, como si me estuviera observando. Miré hacia la ventana, buscando algo, cualquier cosa que me diera una explicación racional. No vi nada, pero esa sensación de ser observado persistió durante toda la noche. Al día siguiente, me desperté temprano, como si algo me hubiera sacado de un sueño profundo. No entendía bien por qué, pero sentí una necesidad urgente de inspeccionar cada rincón de la casa. Mientras recorría las habitaciones, algo me llamó la atención. En el pasillo de arriba, donde antes no había nada más que puertas cerradas, encontré una antigua silla de madera junto a la pared. Estaba colocada de manera extraña, como si alguien la hubiera movido recientemente. No recordaba haberla visto antes, ni que estuviera allí el día anterior. A medida que pasaban los días, los ruidos aumentaron, y la sensación de incomodidad creció. Un día, al regresar de mi trabajo, noté algo más en la casa. En el espejo del pasillo, algo se reflejaba en la superficie, pero no era una imagen clara. Era como si una sombra se deslizara por el borde del cristal, algo que no podía ver con precisión. Pensé que podría ser la luz, o tal vez una corriente de aire que distorsionaba la imagen. Sin embargo, al observar más de cerca, me di cuenta de que el reflejo mostraba algo que no estaba en la habitación. Un rostro, apenas visible, como una silueta borrosa que se desvanecía cuando intentaba enfocarla. Esa noche, decidí no dormir. La sensación de ser observado, de estar siendo vigilado desde las sombras, era tan fuerte que no podía ignorarla más. Me quedé en el salón,
con las luces encendidas, esperando que la noche pasara sin incidentes. A medida que avanzaba la madrugada, escuché algo que no pude explicar. Un susurro suave, como si alguien murmurara palabras en un idioma extraño, venía de las paredes. Cerré los ojos, tratando de ignorarlo, pero la sensación persistía. Algo me decía que la casa no estaba vacía, que algo más estaba aquí, observando, esperando. A lo largo de los días que siguieron, algo cambió en la casa. Ya no era solo la sensación de incomodidad o los ruidos extraños que ocurrían durante la noche, ahora, empezaba a notar detalles más sutiles pero inquietantes. La atmósfera parecía cargarse con algo que no lograba identificar, algo pesado que se interponía entre mí y la tranquilidad que había imaginado al mudarme aquí. Al principio, pensé que todo esto era solo producto del estrés. La transición de la ciudad al pueblo, el cambio de ambiente, la soledad, todo eso podría estar jugando con mi mente. Sin embargo, a medida que los días pasaban, las pequeñas anomalías se iban acumulando. En un par de ocasiones, encontré objetos fuera de lugar, como si alguien hubiera estado moviéndolos. Un vaso de cristal en la cocina, que siempre había estado en la esquina de la mesa, apareció de repente en el centro. La estufa, que nunca había tocado, estaba encendida cuando regresé de trabajar una tarde. Lo más inquietante fue la luz del pasillo, que solía apagarse sola a menudo. Era como si la casa tuviera vida propia, y no una vida amigable. Una noche, después de una jornada especialmente agotadora, decidí que ya era hora de enfrentarme a mis miedos. Necesitaba saber qué estaba pasando, aunque fuera algo tan simple como ruidos causados por las tuberías o corrientes de aire. No quería seguir viviendo en un estado de constante incertidumbre. Con determinación, recorrí cada rincón de la casa, comenzando por las habitaciones del segundo piso, donde todo parecía más denso. La luz temblorosa de la linterna iluminaba las paredes manchadas, creando sombras que se alargaban y distorsionaban. Cada paso que daba resonaba en la madera, amplificado por el eco que parecía provenir de todos lados. Me detuve frente a la puerta de una de las habitaciones vacías. No había nada especial allí, solo muebles cubiertos por sábanas blancas y el polvo acumulado en los rincones. Sin embargo, cuando entré, algo me llamó la atención. El aire estaba más frío de lo habitual, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Observé las paredes, buscando alguna grieta o alguna indicación que me diera una explicación lógica. Fue entonces cuando vi un pequeño espejo colgado en una esquina de la habitación, un espejo ovalado, de madera envejecida. Algo en él me atraía, como si me estuviera llamando a mirarlo más de cerca. Me acerqué con cautela, y mientras mi reflejo se distorsionaba en la superficie, sentí la misma sensación de antes, aquella inquietante presión que me sugería que no estaba solo. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Pero cuando miré por segunda vez, noté que mi reflejo no coincidía con mis movimientos. Aunque estaba parado frente al espejo, mi reflejo parecía moverse más lento que yo. En un instante, los escalofríos recorrieron mi cuerpo. Apagué la linterna y salí rápidamente de la habitación, cerrando la puerta tras de mí con un golpe seco. Esa noche, el sueño me eludió. Sabía que algo no estaba bien en esa casa, pero me aferraba a la idea de que todo tenía una explicación racional. A lo largo de la noche, escuché el sonido de pasos suaves, como si alguien caminara en el pasillo o en las escaleras. Cada vez que me asomaba, el pasillo estaba vacío, pero la sensación de ser observado me perseguía, más intensa que nunca. La mañana siguiente, al despertar, me encontré con algo aún más desconcertante. Al mirar por la ventana, vi algo extraño en el jardín. Unas huellas de barro, ligeras pero claras, se extendían desde la puerta trasera hasta el borde de la valla. No eran huellas de animales, sino de botas, como las de un hombre. Pero no recordaba haber dejado esa puerta abierta la noche anterior, ni tampoco había visto a nadie en el vecindario en días. Decidí investigar más a fondo, pero al acercarme a las huellas, algo me hizo dudar. No tenía sentido. El barro estaba fresco, pero no había lluvia reciente. Nadie había pasado por allí. Lo que me parecía aún más raro era que, aunque las huellas seguían un camino recto hacia la valla, no desaparecían del otro lado. Como si la persona que las hubiera dejado, nunca se hubiera ido. Esa misma noche, tomé la decisión de dejar la casa. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Ya había tenido suficiente. Cuando empecé a empacar, una sombra me atravesó el cuerpo, y la casa pareció volverse más pesada. Sentí la presencia de algo, observándome desde las esquinas de cada habitación.
Las puertas crujían, y el aire se volvía denso, como si las paredes mismas me retuvieran. Al abrir la puerta principal, algo se me heló en el pecho. Estaba seguro de que alguien había estado dentro de la casa mientras no estaba, alguien que había dejado esas huellas. Pero no podía comprender cómo, si las puertas y ventanas siempre estaban cerradas. El mundo exterior, que siempre había sido mi refugio, ahora me parecía igual de desconcertante y peligroso. Sentí que la casa me llamaba, que no quería dejarme ir. Decidí quedarme esa última noche en la casa. Algo me decía que si me iba sin comprender lo que estaba sucediendo, la inquietud me perseguiría donde quiera que fuera. La idea de dejar atrás el misterio sin respuesta me atormentaba, como si la casa misma estuviera jugando conmigo, tentándome a desvelar lo que escondía. Esa noche, el viento comenzó a soplar con fuerza, golpeando las ventanas con una violencia inusitada. El sonido del viento fuera de la casa se mezclaba con el crujir de las maderas en el interior. Estaba sentado en el salón, mirando la chimenea apagada, preguntándome qué más podría hacer para entender lo que ocurría. Fue entonces cuando escuché un sonido que me heló la sangre. Un golpeteo suave, casi imperceptible, provenía de las escaleras. No era el sonido habitual de la casa, este parecía más deliberado. Me levanté, mi cuerpo tenso y cada paso más lento que el anterior. El sonido continuaba, persistente, como si alguien estuviera caminando hacia mí. A pesar de la evidente sensación de terror que se apoderaba de mi cuerpo, avancé hacia las escaleras. El pasillo estaba oscuro, y la luz de la linterna apenas podía iluminar más allá de un par de metros. Al acercarme al final del pasillo, el aire se volvió aún más pesado, como si algo lo estuviera absorbiendo. De repente, vi algo en el umbral de la habitación donde antes había encontrado el espejo. Una figura. No era completamente visible, pero estaba allí, de pie, justo frente a la puerta. Podía sentir su presencia, pero no podía ver sus detalles con claridad. Era como si la sombra misma se hubiera hecho carne. Mi respiración se detuvo por un momento, pero la figura no se movió. Estaba tan quieta que parecía parte de la oscuridad misma. A pesar de la sensación de terror abrumadora, me vi obligado a acercarme. Sabía que debía enfrentar lo que fuera que estaba allí, aunque no sabía cómo. Di un paso hacia adelante, pero en el momento en que lo hice, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El aire se aclaró de inmediato, y el sonido de los pasos cesó, dejándome de nuevo en un silencio sepulcral. Mi mente estaba al borde de la desesperación. ¿Qué había visto? ¿Era posible que mi cerebro estuviera jugando trucos con mis sentidos? No podía explicarlo. Pero algo dentro de mí me decía que la casa no estaba vacía. Algo o alguien estaba allí, atrapado en su propia existencia, esperando ser reconocido. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el salón, observando las sombras danzantes que el fuego producía, mi mente dando vueltas en círculos. Pensé en los primeros días, cuando todo parecía normal. En los ruidos de la casa, en las huellas en el jardín, en el espejo. ¿Y si todo lo que había pasado tenía algo que ver con el pasado de la casa? ¿Quién había vivido allí antes? ¿Por qué me sentía tan extraño en ese lugar? Al día siguiente, decidí ir a la única tienda del pueblo a preguntar sobre la historia de la casa. El dueño, un hombre de edad avanzada, me miró fijamente cuando mencioné la dirección. Su rostro se tornó serio, casi sombrío. Esa casa tiene una historia, dijo con voz grave. No es un lugar para cualquiera. Mi curiosidad se despertó aún más. Le insistí para que me contara más, pero él se mostró reacio. Después de varios minutos de preguntas, finalmente me dio algo de información. Según él, la casa había pertenecido a una familia hace muchos años, una familia que desapareció de manera extraña. Nadie sabía lo que realmente sucedió, pero había rumores de que algo terrible había ocurrido allí. Algunos hablaban de desapariciones, otros de extrañas ceremonias. Sin embargo, nunca hubo pruebas que confirmaran nada. Lo único que te puedo decir, continuó, es que esa casa no perdona. Nadie que haya vivido allí por mucho tiempo ha salido entero. Siempre hay algo que se queda con ellos. Quizás no lo hayas notado aún, pero algo está mirando desde las sombras. Esa tarde, después de hablar con el dueño de la tienda, decidí que debía investigar más sobre la familia que había vivido allí. Pasé horas buscando en el archivo municipal, pero no encontré mucho. Había documentos dispersos, cartas viejas y fotos descoloridas, pero nada que realmente pudiera arrojar luz sobre lo que había sucedido en la casa. Sin embargo, una foto me llamó la atención,
era una imagen en blanco y negro de una familia que vivió en la casa hace más de 50 años. Estaban todos sonriendo, pero algo en sus ojos me desconcertó. Había una oscuridad en sus miradas que no podía ignorar. No era solo tristeza o cansancio. Era algo más profundo, algo que indicaba que sabían algo que los demás no sabían. Al regresar a la casa esa noche, me sentía más perturbado que nunca. Las sombras que antes me parecían solo una creación de mi mente, ahora parecían más reales, más vivas. Y esa presión en el aire, esa sensación de ser observado, se había intensificado. Decidí dar un paso más, revisé el desván. Subí al último piso, el lugar que siempre había evitado. Al abrir la puerta del desván, el aire estaba viciado y cargado. El espacio estaba lleno de polvo y objetos viejos, pero algo me llamó la atención de inmediato. En el centro del desván había una caja de madera, cubierta por una tela rasgada. Al acercarme, el aire se volvió aún más denso. Abrí la caja lentamente, y lo que encontré dentro no hizo más que aumentar mi terror. Era un cuaderno, viejo y gastado, con páginas amarillas y rasgadas. Comencé a hojearlo, y lo que leí me heló la sangre. Era el diario de alguien de la familia que había vivido allí, y las entradas comenzaban como si fuera una narración normal, pero pronto se tornaban extrañas. Las últimas páginas estaban llenas de palabras incompletas, como si el escritor hubiera sido interrumpido, y las frases parecían describir algo que se acercaba, algo que no podían comprender. Había una mención recurrente: la sombra siempre estará aquí. La sensación de estar atrapado, rodeado por algo que no podía ver pero sí sentir, comenzó a consumir mi mente. Las palabras del diario, la sombra siempre estará aquí, retumbaban en mi cabeza, como un eco imparable. Ya no era solo el miedo a lo desconocido lo que me perseguía, ahora sabía que la casa tenía algo más que una historia. Algo que estaba vivo, esperando, observando. Al amanecer, decidí que debía confrontar aquello que me había estado aterrorizando durante tanto tiempo. El día anterior, al encontrar el diario, descubrí más detalles sobre la familia que había vivido en la casa. La última entrada hablaba de un suceso en la noche del 12 de noviembre, de un evento que no se explicaba. La persona que escribió el diario mencionaba haber visto una figura en el desván, una sombra que no pertenecía a este mundo. No era una sombra común, ni un reflejo de algo físico. Era como si una parte de la oscuridad misma hubiera tomado forma y hubiera descendido sobre la casa. Esa misma noche, después de revisar el diario, supe que debía bajar al desván una vez más. La curiosidad se había transformado en necesidad. ¿Qué era esa sombra? ¿Era real? ¿O tal vez era una manifestación de todo lo que había ocurrido allí? Sentía que de alguna forma debía encontrar una respuesta, si no quería seguir siendo atormentado. Me armé de valor, tomé una linterna y bajé por las escaleras hacia el desván. A cada paso, el aire se volvía más espeso, y la presión sobre mi pecho aumentaba. La casa parecía más oscura que nunca, como si la luz misma luchara por atravesar las paredes. El crujir del suelo bajo mis pies y el susurro de las vigas al moverse hacían que mi corazón latiera con fuerza. Llegué a la puerta del desván, y antes de abrirla, me quedé quieto, escuchando. Al principio, solo había silencio. Pero luego, lo oí. Un sonido suave, casi imperceptible, como un suspiro. Era como si algo respirara, algo pesado, algo profundo. La puerta crujió al abrirse, y el aire del desván me golpeó con un olor rancio, como si el tiempo hubiera quedado atrapado allí. La linterna iluminó el espacio, revelando las viejas cajas, muebles cubiertos por sábanas, y un polvoriento suelo de madera. Pero algo más llamó mi atención. En el rincón más oscuro del desván, algo se movía, una sombra que no correspondía con nada en el entorno. Era como si la luz se distorsionara al acercarse a ella, creando una figura amorfa que parecía flotar sobre el suelo. El corazón me latía con fuerza, pero no pude apartar la mirada. La sombra comenzó a tomar forma lentamente, y fue entonces cuando comprendí lo que era. No era solo una figura. Era un rostro. Un rostro que emergía de la oscuridad, con ojos vacíos, una boca desfigurada y una expresión que mezclaba desesperación con furia. La sombra parecía estar hecha de la propia oscuridad, como si no perteneciera a este mundo. No podía moverme. Estaba paralizado, atrapado en el trance de esa visión indescriptible. La figura se acercó, deslizándose suavemente por el suelo, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, una sensación de frío recorrió mi cuerpo, como si una mano invisible me hubiera tocado el hombro. Fue entonces cuando, de alguna manera,
supe lo que debía hacer. Mi mente me gritaba que saliera, que huyera, pero había algo en mí que me decía que no podía escapar sin entenderlo. Recordé las palabras del diario, la sombra siempre estará aquí. Era como si esa sombra fuera parte de la casa, una presencia atrapada por el tiempo, esperando a ser vista, reconocida. Tomé aire y me acerqué al rincón donde la sombra se había formado. En un impulso irracional, extendí la mano hacia la figura. En el momento en que mis dedos rozaron la oscuridad, un grito penetrante se elevó desde lo más profundo del desván, un sonido desgarrador que me hizo caer de espaldas. La figura desapareció de golpe, y todo lo que quedaba era el eco de ese grito resonando en mis oídos. No pude permanecer allí ni un segundo más. Corrí hacia la salida del desván, con el cuerpo temblando de terror. Bajé las escaleras a toda prisa y salí de la casa, como si el propio aire me estuviera empujando hacia afuera. En la oscuridad de la noche, la casa parecía observarme, vacía, pero consciente de mi presencia. No me atreví a mirar atrás. Esa fue la última vez que estuve en la casa. Aunque volví al pueblo poco después para recoger mis cosas, nunca más miré ese lugar de la misma manera. Había comprendido que algunas presencias, algunas sombras, no son simplemente parte de la historia. Están vivas, esperando en el silencio, esperando ser reconocidas. Y aunque la casa ya no me llamaba, sabía que el rostro de esa sombra seguiría acechando en la oscuridad, para siempre. Siempre he sido una persona escéptica. No suelo creer en historias de fantasmas ni en lo que no puedo ver o tocar. Por eso, cuando me mudé a ese apartamento en el barrio antiguo de la ciudad, nunca imaginé que algo más que el ruido de la calle me despertaría en las noches. El edificio era viejo, de esos que tienen una historia que parece colarse en las grietas de las paredes. La pintura desconchada y los pasillos estrechos le daban un aire sombrío, pero eso no me molestaba. De hecho, me gustaba la tranquilidad que ofrecía la zona, a pesar de estar en pleno centro. Los vecinos eran mayores, callados, y el ambiente no tenía nada de agobiante. Me instalé en el tercer piso, un departamento pequeño pero acogedor. Solo había un vecino que vivía al lado, en el apartamento 3B. Era un hombre de mediana edad, con una apariencia un tanto extraña. Siempre estaba en casa, y sus ventanas siempre estaban cerradas, incluso durante el día. A veces, me cruzaba con él en los pasillos, pero nunca hablábamos más que lo necesario. Apenas lo conocía. Durante las primeras semanas, todo parecía normal. Sin embargo, algo cambió cuando empecé a notar ciertos detalles en el apartamento 3B. Al principio, fueron cosas pequeñas, un ruido en las paredes, una sombra moviéndose detrás de las cortinas de su ventana, siempre por la noche. Pensé que era algo común en un edificio tan antiguo. Después de todo, las casas viejas tienen su carácter, y el sonido de las tuberías o de las maderas asentándose no era para nada raro. Pero entonces comenzaron los ruidos más extraños. Una noche, cuando me estaba preparando para dormir, escuché lo que parecía un susurro proveniente del apartamento 3B. No podía distinguir las palabras, pero era evidente que alguien estaba hablando en voz baja. Pensé que tal vez el hombre había tenido una visita. No me pareció extraño, hasta que los susurros continuaron durante horas. Era como si alguien estuviera hablando consigo mismo, y la voz, aunque baja, tenía una cadencia que me parecía inquietante. La noche siguiente, los susurros volvieron, esta vez más fuertes, y ahora se mezclaban con un golpeteo regular. No era una conversación. Eran golpes, como si alguien estuviera martillando algo, seguido de susurros que se desvanecían y volvían una y otra vez. Mi curiosidad me llevó a pensar que debía ser algún tipo de trabajo que él estuviera haciendo, aunque me extrañó que fuera a esas horas de la madrugada. Pasaron varios días, y la actividad en el apartamento 3B no cesaba. Los susurros se transformaron en algo más oscuro, más perturbador. Parecían venir de detrás de las paredes, como si el hombre estuviera arrastrando algo o alguien por el suelo. La sensación de incomodidad creció, pero no pude darle demasiada importancia. Tal vez me estaba imaginando cosas. Una noche, decidí bajar a la lavandería del edificio, que se encontraba en el sótano. Al salir del ascensor, pasé por el pasillo de los apartamentos y vi algo que me hizo detenerme. La puerta del apartamento 3B estaba entreabierta. No era normal que alguien dejara la puerta abierta, especialmente a esa hora de la noche. Decidí acercarme, sin saber por qué, miré dentro. Lo que vi me heló la sangre. La luz estaba encendida, pero el apartamento parecía vacío.
Sin embargo, en el centro de la sala, había una silla antigua, cubierta con una tela gris. Algo, o alguien, estaba sentado allí, inmóvil. No pude ver con claridad, pero la figura tenía una forma indistinta, como si estuviera rodeada por una sombra que no se disipaba. La presencia era palpable, y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un sudor frío en la frente y el corazón acelerado. De repente, la figura en la silla se movió. Fue un movimiento lento, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que mi cuerpo se paralizara. Un ruido, como si algo pesado se estuviera arrastrando por el suelo, siguió a la figura. No podía moverme, no podía apartar la vista de la escena. Después de lo que pareció una eternidad, el sonido cesó. La figura volvió a quedar inmóvil. Sentí que mi respiración se volvía más rápida y pesada. Decidí salir de allí rápidamente, sin siquiera pensar en lo que acababa de ver. Corrí hacia la lavandería, y mi mente comenzaba a cuestionar todo lo que había sucedido. ¿Era real? ¿Me estaba volviendo loco? No tenía respuestas, pero algo dentro de mí me decía que no debía ignorarlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi apartamento, con las luces apagadas, escuchando los sonidos provenientes del apartamento 3B. El golpeteo siguió durante horas, y los susurros, ahora más bajos y arrastrados, parecían llenar el aire. La sensación de estar siendo observado nunca desapareció. A la mañana siguiente, decidí que debía hablar con el hombre de 3B. Necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo en esa atmósfera de tensión constante. Subí al tercer piso, pero al llegar a su puerta, noté algo extraño. Estaba cerrada con llave, algo que no me pareció raro, pero lo que me llamó la atención fue el ruido. Desde dentro, se oía un susurro bajo, como si alguien hablara, pero esta vez más claro, más cercano. Algo me dijo que no debía escuchar más. Regresé a mi apartamento, incapaz de quitarme la sensación de inquietud. Pero sabía que algo no estaba bien. Y lo que más me perturbaba era que el hombre de 3B nunca había salido de su departamento. Nunca lo había visto durante el día, y cuando me encontraba en el pasillo, su puerta siempre estaba cerrada. Pero esos ruidos eran inconfundibles. A lo largo de los días siguientes, la tensión en el edificio se fue acumulando, y aunque no podía explicar lo que estaba sucediendo, algo me decía que debía investigar más sobre el apartamento 3B. Había algo en esa historia que no cuadraba, algo que no me dejaba en paz. El hombre que vivía allí, el misterioso vecino del que nadie sabía nada, parecía estar más ausente que nunca. Nunca lo veía salir, ni siquiera en el pasillo, y su apartamento, a pesar de los ruidos extraños, parecía estar en completo silencio durante el día. Una tarde, mientras volvía de hacer algunas compras, me encontré con una vecina del piso de abajo, una mujer mayor que siempre me había saludado con una sonrisa, pero que parecía tener un aire algo ausente últimamente. No sé por qué, pero algo me impulsó a preguntarle por el apartamento 3B. Cuando mencioné el nombre del vecino, su rostro se endureció, y su expresión pasó de la sorpresa a una ligera sombra de miedo. Me dijo que no debía preocuparme, que ese apartamento tenía una historia muy extraña, pero que era mejor no indagar en el pasado. Eso me intrigó aún más. ¿Qué pasó con él?, le pregunté, pero la mujer, sin mirar hacia mí, se limitó a responder con una frase que me heló la sangre: hay cosas que nunca deberían haber sido desenterradas. Esa noche, no pude dejar de pensar en sus palabras. Sabía que debía saber más. Esa sensación de estar atrapado en un lugar donde algo oscuro se escondía me estaba consumiendo. Así que, decidí ir más allá. Busqué en los registros del edificio y descubrí que el apartamento 3B había tenido varios inquilinos en los últimos 20 años. Todos, sin excepción, habían dejado el lugar después de un corto periodo de tiempo. Nadie se quedaba allí mucho tiempo. El último inquilino había sido un hombre joven que había desaparecido sin dejar rastro. Intrigado por esta información, comencé a investigar más a fondo. Había algo que me decía que el apartamento 3B guardaba secretos mucho más oscuros de lo que imaginaba. Fue entonces cuando encontré una noticia antigua, de unos 15 años atrás, que hablaba de una tragedia ocurrida en el edificio. El hombre que había vivido en el apartamento 3B antes que el misterioso vecino actual había sido acusado de algo espantoso. Su familia, su esposa e hija, habían desaparecido sin dejar rastro. Se decía que el hombre estaba loco, que había cometido algo atroz, pero nunca se encontraron pruebas. El caso fue cerrado sin resultados concretos, pero los rumores en el edificio fueron suficientes para que los vecinos comenzaran a evitar el lugar.
Esto explicaba la extraña atmósfera que sentía en ese lugar, y las historias de susurros y ruidos provenientes del apartamento 3B. No estaba loco, no me lo estaba imaginando todo. Algo en ese lugar, algo vinculado al pasado, estaba volviendo a cobrar vida. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, los ruidos comenzaron de nuevo. El golpeteo constante que venía desde la pared que compartía con el apartamento 3B era más fuerte que nunca. No era como los días anteriores, donde los sonidos parecían aleatorios. Ahora, los ruidos seguían un patrón, un ritmo. Era como si alguien estuviera caminando de un lado a otro, arrastrando algo pesado, algo que estaba atrapado en la casa. Decidí que no podía esperar más. Tomé la linterna, y sin pensarlo, me dirigí hacia el pasillo que llevaba a la puerta del apartamento 3B. El sonido se intensificaba a medida que me acercaba, y mi respiración se volvía más rápida. Al llegar frente a su puerta, sentí la necesidad de abrirla, aunque sabía que podría ser un error. Sin embargo, la curiosidad me empujaba hacia adelante, y me encontraba incapaz de detenerme. La puerta estaba cerrada con llave, pero algo me hizo mirar la cerradura. Estaba ligeramente desajustada, como si alguien hubiera intentado forzarla sin éxito. Mi corazón latía con fuerza, y el sonido de los pasos del otro lado parecía acercarse, como si supiera que estaba allí, escuchando. Con una decisión que me sorprendió a mí mismo, me agaché, saqué un destornillador de mi bolso, y comencé a manipular la cerradura. Mi mano temblaba, pero no podía detenerme. Necesitaba saber qué estaba ocurriendo en ese apartamento. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, la cerradura cedió, y la puerta se abrió lentamente, revelando la penumbra del interior. Lo primero que noté fue el olor. Un aire viciado, denso, como si el apartamento hubiera estado cerrado durante años. No había luz, solo la débil iluminación de mi linterna que iluminaba las paredes desmoronadas y el suelo cubierto de polvo. Al principio, todo parecía normal, pero entonces noté algo extraño: las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, como si algo hubiera sido arrastrado por ellas. A medida que me adentraba en la sala, mi linterna iluminó un objeto en el suelo. Era una silla, colocada en el centro de la habitación. Estaba vacía, pero algo en su presencia me heló la sangre. La silla era antigua, con marcas de desgaste y su estructura parecía estar rota. Sin embargo, lo que más me perturbó fue lo que estaba a su lado, una pequeña caja de madera, parcialmente abierta. Mi mano se detuvo al acercarme. ¿Por qué estaba esa caja allí? ¿Qué contenía? Mi mente estaba llena de preguntas, pero no tenía respuestas. Me agaché y abrí la caja con cautela. Dentro, encontré un objeto extraño, un reloj de bolsillo antiguo, cubierto de polvo y con la tapa completamente ennegrecida. No entendía por qué, pero algo me dijo que ese reloj tenía algo que ver con lo que había sucedido aquí. Como si de alguna manera estuviera vinculado a los ruidos, a la sombra, a la desaparición de la familia. Sujeté el reloj con las manos temblorosas. No sabía por qué, pero al mirarlo, sentí una presión extraña en el pecho. Era como si, al tocar ese objeto, hubiera abierto una puerta que no debía. La oscuridad de la habitación parecía volverse más densa, como si la propia casa estuviera respirando más lentamente, aguardando algo. A pesar de todo, la curiosidad me impulsaba a seguir adelante. Tenía que entender qué había sucedido en ese apartamento, porque tantos vecinos se habían marchado, y porque la sensación de inquietud me perseguía cada vez que me acercaba a ese lugar. Al levantar el reloj, la linterna proyectó una sombra alargada sobre la pared. Algo en la silueta de esa sombra me hizo detenerme. No era solo la forma del reloj o de la caja, era algo más, algo que se movía. Un destello fugaz, como un rostro que se desvanecía en el momento en que intentaba enfocarlo. Cerré los ojos con fuerza, pensando que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero al abrirlos de nuevo, la sombra seguía ahí, mirando. Mi respiración se aceleró. No sabía si estaba viendo algo real o si todo esto era producto del miedo que se había apoderado de mí. Decidí salir de allí, pero antes de que pudiera dar un paso atrás, un sonido, bajo y arrastrado, interrumpió el silencio. Era el mismo ruido que había oído en las noches anteriores, un golpeteo suave, como si algo pesado estuviera arrastrándose por el suelo. No venía de la pared. Venía del interior del apartamento, de la esquina más alejada, detrás de una puerta cerrada. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. El pánico me invadió, pero algo dentro de mí también me empujó a investigar. Me acerqué a la puerta cerrada, la que estaba al fondo, y la toqué con cautela.
Mi mano temblaba tanto que ni siquiera podía sostener bien la linterna. Al girar el pomo, sentí la resistencia de la madera, pero la puerta cedió sin mayor dificultad. Al abrirla, me encontré con un cuarto vacío, sin muebles, solo una pared gris y un suelo cubierto de polvo. Pero lo que me hizo detenerme fue lo que había sobre el suelo, en el centro de la habitación, una enorme mancha de lo que parecía ser sangre, oscura, reseca y extendida por el piso. La mancha no era reciente, pero la forma en que se extendía de manera irregular hacía que no pudiera apartar la vista. Miré a mi alrededor, pero no vi ninguna otra señal de lo que había ocurrido. Era como si el resto del cuarto estuviera en completa calma, en completo silencio. Pero esa mancha en el suelo, esa presencia, esa sensación de que algo había estado allí, esperando, no me dejaba en paz. De repente, escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, y vi, por un breve momento, una figura en la esquina del cuarto. No podía verla con claridad, pero la sensación de que estaba observándome, de que algo se movía lentamente, era inconfundible. Mi corazón palpitaba con fuerza, y un sudor frío recorría mi espalda. Sin pensar, salí corriendo del apartamento, dejando atrás el reloj y la caja en el suelo. Al regresar a mi apartamento, cerré la puerta con rapidez, tratando de calmar mi respiración acelerada. Mi mente estaba en caos, buscando una explicación lógica a todo lo que acababa de presenciar. ¿Había sido real? ¿O estaba simplemente alucinando? Decidí que necesitaba descansar, que debía dejar todo esto atrás. Pero incluso cuando me tumbé en la cama, los ruidos continuaron. El golpeteo, los susurros, el arrastrar de algo por el suelo. Era como si la casa no me dejara ir. La noche se alargó, y el sonido de los pasos se intensificó. Esta vez, parecía que venían de dentro de mi propio apartamento, como si alguien estuviera moviéndose por el pasillo, deteniéndose justo detrás de mi puerta. Miré hacia el umbral, esperando que la figura de la que había visto vestigios apareciera nuevamente. Pero no hubo nadie. Solo silencio. La casa estaba vacía. Yo estaba solo. Al amanecer, decidí que debía hablar con los otros vecinos. Necesitaba saber si alguien más había experimentado lo mismo que yo. Al bajar, me encontré con la vecina que había hablado antes, la mujer mayor. Al verla, noté que su rostro estaba más cansado que de costumbre, como si no hubiera dormido en días. Cuando le pregunté sobre los ruidos, sus ojos se oscurecieron. No deberías haber entrado allí, dijo en voz baja, sin mirarme a los ojos. Esa casa está maldita. Nadie se queda mucho tiempo. El hombre que vivía allí, no es lo que parece. Los ruidos que escuchas, esos susurros, no son de este mundo. Su respuesta me dejó helado. ¿Qué quieres decir? ¿Quién era ese hombre? El hombre del apartamento 3B, él no desapareció como todos piensan. Él nunca se fue. Y ahora, está buscando algo, algo que no puede encontrar. No pude seguir preguntando. Algo en sus palabras me hizo pensar que el verdadero horror no era lo que escuchaba, ni lo que había visto en el apartamento, sino lo que todavía estaba esperando ser descubierto. Sentí que la historia que me había contado la vecina era solo la punta del iceberg, y que, si seguía investigando, podría desenterrar algo mucho más aterrador de lo que imaginaba. Esa misma tarde, mientras caminaba de vuelta a mi apartamento, no pude evitar que las palabras de la vecina resonaran en mi cabeza una y otra vez. El hombre del apartamento 3B, él no desapareció como todos piensan. Él nunca se fue. Y ahora, está buscando algo, algo que no puede encontrar. Mi mente estaba al borde del colapso. ¿Qué quería decir con que no se había ido? ¿Qué significaba eso? En algún rincón oscuro de mi conciencia, sentí que todo lo que había experimentado, todos los ruidos, las sombras, el malestar que me perseguía, no eran simples coincidencias ni producto de mi imaginación. Había algo más. Algo mucho más antiguo y oscuro que no quería ser descubierto. Esa noche, después de cenar, decidí que debía regresar al apartamento 3B. La necesidad de entender, de resolver el misterio, me estaba consumiendo. Ya no podía dormir, no podía pensar con claridad. Había algo en ese lugar, algo que no podía ignorar. Algo que debía enfrentar. Subí al tercer piso con paso firme, pero al mismo tiempo, mis manos sudaban. La linterna en mi mano parecía más un peso muerto que una herramienta. Al llegar frente a la puerta del apartamento 3B, la sensación de estar siendo observado me invadió de nuevo. Miré a mi alrededor, pero el pasillo estaba vacío, silencioso. Sin embargo, el aire se sentía denso,
cargado de una energía que no podía comprender. Al abrir la puerta, el crujido de la madera al hacerlo me hizo estremecer. En el interior, todo estaba en silencio. La lámpara que había visto anteriormente, encendida, iluminaba la estancia con una luz amarillenta. Pero lo que más me sorprendió fue que el ambiente parecía más opresivo, como si la habitación misma hubiera absorbido el miedo de los inquilinos anteriores, como si el lugar estuviera impregnado de una presencia tan antigua que no quería dejarlo. Me acerqué al centro de la habitación, donde la silla vieja seguía allí, en el mismo lugar. No estaba vacía, esta vez. Algo había ocupado ese asiento, o quizás todo lo que quedaba era la forma de lo que alguna vez estuvo allí. La sombra. Esa presencia invisible que me había perseguido durante días. Me quedé parado frente a ella, sin poder apartar la mirada. No había nada que pudiera ver claramente, pero podía sentirlo. Podía sentir esa angustia, esa presión sobre mi pecho, como si la casa misma me estuviera exigiendo algo. Fue entonces cuando algo en el suelo llamó mi atención. La caja de madera. La caja que había dejado olvidada en el suelo, junto al reloj. Me agaché para recogerla, y al abrirla, la linterna iluminó su interior. Dentro, el reloj que había encontrado antes parecía brillar con una luz propia, una luz fría, vacía. La tapa del reloj se había abierto, revelando una pequeña inscripción grabada en su interior. Las palabras, aunque desgastadas, eran legibles: no olvides lo que perdiste. Al leer esas palabras, sentí una oleada de frío recorrer mi cuerpo. Recordé lo que la vecina había dicho: el hombre que vivía allí no desapareció. Entonces entendí. El hombre del apartamento 3B, el que se había ido y dejado atrás una familia, una historia de desapariciones, no era el verdadero horror. El horror era lo que había quedado atrás. Aquella casa, aquella presencia, no podía dejar ir lo que había ocurrido allí. No podía olvidar lo que había sido perdido. De repente, el aire en el apartamento se hizo más denso, y los ruidos comenzaron nuevamente. Pero esta vez, no eran susurros. No eran golpes. Eran pasos. Pasos arrastrándose por el suelo, cada vez más cerca. Miré hacia la esquina del cuarto, donde la sombra parecía moverse con vida propia, acercándose lentamente a mí. La figura, ahora más definida, no era una simple sombra, sino una forma humana. Podía ver sus contornos, sus extremidades, pero no tenía rostro. No podía verle los ojos. Solo una presencia, vacía, sin alma, que se deslizaba hacia mí. Sentí el miedo apoderándose de mi cuerpo, y antes de que pudiera reaccionar, la figura habló. No era una voz, sino un susurro profundo, rasposo, como si las palabras vinieran de un lugar distante y sombrío. Ayúdame, ayúdame a encontrarla. La presión sobre mi pecho aumentó, y mi cuerpo no respondía. No podía moverme, no podía gritar. Mi mente quería huir, pero no había salida. La sombra seguía avanzando, cada vez más cerca. Su presencia era insoportable, como un peso sobre mis hombros. No sabía qué hacer. ¿Quién era esa entidad? ¿Qué buscaba? Y, lo más importante, ¿cómo podía liberarme de esta pesadilla? De repente, un estallido de sonido rompió el aire, como si algo se hubiera roto. La sombra desapareció, y el silencio invadió el cuarto. Mi cuerpo cayó al suelo, incapaz de sostenerse por más tiempo. El reloj, aún en mis manos, se detuvo por completo, como si todo hubiera quedado en suspenso. Mi mente se desbordó de preguntas, pero no había respuestas. Solo oscuridad. Al amanecer, regresé a mi apartamento, con la sensación de que algo había cambiado. La presencia en el 3B ya no estaba. Pero yo tampoco estaba igual. Algo me había marcado, algo que nunca podría deshacer. Y cuando miré hacia la ventana del apartamento 3B, vi la figura del hombre, parada tras la cortina, observándome en silencio, esperando. Siempre había tenido una fascinación por lo antiguo, por las historias no contadas de lugares olvidados. Quizás por eso acepté la oferta sin pensarlo mucho. Alguien me habló de una casa en una colina, alejada de todo, oculta entre árboles y rocas. Nadie en el pueblo parecía saber mucho sobre ella, solo que había estado vacía durante años. En un principio, pensé que solo era una casa antigua, pero había algo en la historia que me intrigaba, algo que no podía evitar investigar. El viaje hasta allí no fue fácil. Después de tomar el tren, tuve que caminar durante casi una hora por caminos estrechos, cubiertos de maleza,
que se iban perdiendo entre las colinas. La casa, al principio, solo era una sombra lejana, pero conforme me acercaba, la figura del edificio se iba haciendo más nítida. Era una construcción antigua, de piedra, con grandes ventanas rotas y un tejado cubierto de musgo. Parecía abandonada, como si nadie hubiera tocado su estructura en décadas. Al principio, me dio la impresión de ser solo una construcción vieja, pero algo en el aire parecía distinto. Quizás era el hecho de que no había sonidos. Ni pájaros, ni viento, ni siquiera el crujir de las ramas bajo mis pies. Estaba completamente en silencio. Cuando llegué a la puerta, esta se abrió con un crujido suave, como si la casa me invitara a entrar. El interior de la casa estaba cubierto de polvo y telarañas. Las paredes, de un gris apagado, se encontraban deterioradas, como si el tiempo hubiera hecho su trabajo. A pesar de su estado, la casa tenía una presencia innegable. No era un lugar común, algo en su arquitectura, en la forma en que las sombras se proyectaban sobre los muebles rotos, creaba una atmósfera extraña. A medida que exploraba, encontré varias habitaciones con muebles viejos, alfombras deshilachadas y ventanas rotas que dejaban entrar la luz tenue de la tarde. Nada que no se esperara de una casa abandonada, pero aún así, algo me inquietaba. Decidí quedarme allí por la noche. No era la primera vez que pasaba una noche en una casa antigua y solitaria. De hecho, era parte de mi trabajo, pero esa noche algo me hacía sentir incómodo. El silencio en la casa era absoluto. Ningún sonido exterior, ningún ruido de la casa misma. Solo el crujir de la madera bajo mis pies. Al principio, no le presté demasiada atención, pero al caer la noche, empecé a escuchar algo más. Algo que no podía identificar. Un sonido bajo, como un susurro, que parecía provenir de las paredes. Pensé que era el sonido normal de una casa vieja asentándose, pero el susurro se repitió, más fuerte esta vez. Me detuve, esperando escuchar mejor, pero todo quedó en silencio de nuevo. Decidí que probablemente solo era mi imaginación. La casa, después de todo, estaba en muy mal estado. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, los susurros continuaron, más distorsionados, como si alguien estuviera hablando desde muy lejos, o como si algo estuviera atrapado en las paredes. Al principio, traté de ignorarlos. Estaba cansado después del largo viaje y necesitaba descansar. Pero mientras me acostaba en el colchón viejo que encontré en una de las habitaciones, los susurros no cesaron. Más bien, parecían acercarse. Cada vez más cercanos, más nítidos. Eran palabras incomprensibles, pero la sensación de que algo me observaba creció cada vez más. De repente, el sonido se detuvo y, por un momento, el aire se volvió denso. Algo en mi interior me decía que debía irme, pero no quería dejar la casa sin saber qué era lo que estaba pasando. Decidí investigar más a fondo. Al día siguiente, cuando la luz del sol iluminó las paredes polvorientas, vi algo que me hizo detenerme. En la pared del vestíbulo, una serie de extrañas marcas estaban grabadas, como si alguien hubiera intentado tallar algo en la piedra. No eran palabras, sino líneas retorcidas, figuras que no tenía sentido. Me agaché para mirarlas mejor, y fue entonces cuando noté que una de las marcas no era solo una raya. Parecía más profunda, como si algo hubiera sido arrastrado contra la pared, algo pesado. Esto despertó mi curiosidad. No podía ignorar lo que veía. Intenté tocar la marca, pero al hacerlo, la pared comenzó a crujir bajo mi dedo. Un sonido bajo, sordo, que casi se mezclaba con los susurros que escuchaba desde la noche anterior. Algo en la casa, en esas marcas, me estaba diciendo que no debía estar allí. Pero mi curiosidad seguía empujándome hacia adelante. ¿Qué era lo que realmente sucedía en esa casa? Decidí investigar más a fondo y, por la tarde, salí en busca de respuestas. En el pueblo más cercano, donde los habitantes parecían evitar cualquier conversación sobre la casa, encontré a un anciano que accedió a hablar conmigo. Su rostro, marcado por el tiempo, parecía albergar una gran tristeza, y cuando mencioné la casa en la colina, su expresión cambió. Me dijo que, hace muchos años, la casa había sido habitada por una familia. Nadie sabía mucho sobre ellos, excepto que se mudaron allí en busca de paz, pero poco después, desaparecieron. Los vecinos empezaron a hablar de ruidos extraños y figuras que se veían en las ventanas durante la noche, pero nadie se atrevió a acercarse. Lo que más me perturbó fue lo que me dijo después: no todos los secretos deberían ser desenterrados. La casa guarda lo que se le ha dado. El sol comenzaba a ponerse cuando regresé a la casa. Mientras caminaba de vuelta,
el aire frío de la tarde me envolvía, pero no fue solo el frío lo que me hizo sentir incómodo. Algo en la atmósfera parecía más denso, como si algo estuviera acechando, observando. Los susurros que había oído la noche anterior seguían retumbando en mi cabeza, como si la casa me llamara, me retuviera. Pero no podía dejar de investigar. Algo dentro de mí me decía que debía desentrañar el misterio, aunque el pueblo y los pocos habitantes que conocí evitaban hablar sobre ella, como si temieran decir más. Al llegar al vestíbulo de la casa, el silencio era aún más pesado que antes. Los pasos que resonaban en el suelo de madera parecían amplificados por la quietud del lugar. El susurro de la noche anterior volvió a llenar el aire. Esta vez no me sentí tan desconcertado, pero sí inquieto. Ya no eran solo susurros, el sonido era más claro, casi como si alguien estuviera hablando en voz baja, pero al mismo tiempo, era incomprensible. Intenté concentrarme, pero no pude entender las palabras. Mi respiración se volvió más acelerada. Decidí subir al segundo piso, donde las marcas en la pared me habían llamado la atención. La casa estaba en completo silencio, pero al subir las escaleras, el aire se volvía más denso. Cada paso que daba parecía resonar en cada rincón, como si el sonido de mis pasos fuera absorbido por las paredes mismas. Al llegar al segundo piso, me detuve frente a la pared donde había visto las marcas. La luz del sol se filtraba tenuemente a través de las ventanas rotas, iluminando las grietas en la piedra. Me acerqué, mis dedos rozando las extrañas líneas, los surcos profundos. Estaba seguro de que no había sido un accidente. Alguien, o algo, había hecho esas marcas con intención. Podía sentirlo. No pude evitar el impulso de investigar más a fondo. Tomé una pequeña linterna que había encontrado en uno de los cajones, la encendí, y comencé a recorrer la pared con más atención. Las marcas parecían extenderse por toda la habitación, pero había algo peculiar en una parte específica. La pared no solo estaba marcada, algo parecía haber sido enterrado dentro de ella. Con la linterna, pude ver que algunas partes de la piedra eran más suaves, más fáciles de tocar. Decidí intentar rasparla un poco. Fue entonces cuando algo crujió, como si la pared cediera a mi toque. Mi corazón se aceleró mientras una sección de la pared cedía, dejando al descubierto una pequeña caja de madera. La saqué cuidadosamente, con manos temblorosas. La caja era vieja, con el mismo aspecto desgastado que todo en la casa. El tacto del madera era áspero y frío, y la sensación que me invadió al sostenerla fue como si algo estuviera conectado a mí, a algo antiguo y olvidado. Decidí abrirla. Dentro, encontré varios papeles amarillentos, arrugados y deshechos por el tiempo. Al principio, no pude leerlos, pero uno de los papeles parecía contener algo que aún era legible. Era una nota escrita a mano, con tinta desvaída. Las palabras eran apenas legibles, pero lo que pude descifrar me dejó helado. Si encuentras esto, no te acerques más. La casa toma lo que le pertenece. Si has llegado tan lejos, ya es demasiado tarde. Recuerda lo que has visto y lo que has oído, porque pronto será parte de ti. Mi mente dio vueltas a las palabras, intentando entender lo que significaban. ¿Qué era lo que la casa tomaba? ¿Qué había sucedido en este lugar? Por un momento, el aire parecía volverse aún más denso, como si la misma casa estuviera presionando sobre mí. En un impulso, dejé la caja en el suelo y retrocedí, pero justo cuando comencé a darme la vuelta, escuché un ruido a mis espaldas. Un sonido suave, pero claro, como el crujido de una silla moviéndose lentamente. Volví la mirada y vi la figura de la silla en el centro de la habitación, moviéndose lentamente, como si alguien estuviera sentado allí. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No podía ser. Me acerqué a la silla, pero no vi a nadie. Estaba vacía. Sin embargo, algo me hizo mirar hacia el rincón más oscuro de la habitación. Allá, en la esquina más alejada, había una figura. No era clara, pero estaba ahí, de pie, observándome. La linterna parpadeó en mi mano, y la figura desapareció. Corrí hacia la puerta, sin atreverme a mirar atrás, pero antes de salir, sentí como si una presión invisible me empujara hacia la oscuridad. Algo no quería que me fuera. Pero logré salir, y cerré la puerta con fuerza. Mi cuerpo temblaba, y mi respiración era irregular. ¿Qué estaba pasando en esa casa? Decidí que debía irme al día siguiente. No quería seguir allí, pero al regresar al pueblo, algo me detuvo. El anciano del que había oído hablar en la tienda me miró fijamente cuando me vio acercarme, y su rostro, normalmente impasible, mostró un atisbo de preocupación.
Sin mediar palabra, se acercó y susurró, te lo advertí. No todos los secretos de la casa deben ser desenterrados. Esas palabras, esas mismas palabras, me golpearon como una descarga eléctrica. Algo no estaba bien. Había algo más en esa casa, algo que no debía saber. Decidí que debía irme, pero al mirar por la ventana de la tienda, pude ver algo extraño en la colina. Las sombras de la casa se movían, como si se alargaran, como si algo estuviera mirando desde la ventana. Sin pensarlo más, me dirigí hacia el tren. Ya no quería saber más. El tren que tomé esa mañana parecía no moverse nunca. Cada sacudida de las ruedas sobre las vías parecía irremediablemente lenta, como si el tren estuviera arrastrando todo el peso del miedo y la inquietud que me acompañaban. El paisaje fuera de la ventana pasaba como una mancha difusa, las colinas cubiertas de árboles apenas visibles en la niebla espesa que cubría el campo. No pude evitar mirar hacia atrás. Algo me decía que no debía alejarme de la casa, que algo me había quedado allí, algo que no podía dejar atrás. Al llegar al pueblo, decidí que debía dejar de lado mis pensamientos. Estaba cansado, mi mente estaba agotada por las horas de viaje y el miedo que había sentido en la casa. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las imágenes de lo que había visto en ese lugar no me dejaban en paz. Los susurros, las sombras, el movimiento en la silla vacía, la figura en la esquina, todo me perseguía, día y noche. Pasaron 2 semanas, y finalmente, tomé la decisión de regresar. No sabía por qué, pero algo dentro de mí me decía que debía volver. Tal vez necesitaba respuestas, o tal vez lo hacía porque no podía soportar la idea de que la casa estuviera allí, tan cerca, con sus secretos todavía intactos. Tomé el tren nuevamente, y esta vez el trayecto me pareció más largo que nunca. Pero al llegar, algo había cambiado. El pueblo, que antes me parecía vacío y tranquilo, parecía ahora deshabitado, como si nadie lo hubiera tocado en años. Caminar hasta la colina fue como seguir un sendero oscuro y estrecho, como si el tiempo hubiera perdido su curso en esa zona. La niebla se alzaba del suelo, cubriendo el camino, y a medida que me acercaba a la casa, la sensación de estar siendo observado volvió con fuerza. La puerta de la casa, que antes había estado entreabierta, estaba cerrada ahora con llave. Pero no importaba. Yo sabía que debía entrar. El interior de la casa, sin embargo, no era como lo recordaba. El aire estaba más denso, y la luz que entraba por las ventanas rotas parecía apagada, como si la propia casa estuviera absorbiendo todo lo que quedaba de ella. Decidí subir al segundo piso de inmediato, hacia la habitación donde había encontrado la caja y las marcas en la pared. Pero cuando llegué allí, lo que encontré me paralizó. Las marcas en la pared estaban más profundas, como si algo hubiera seguido trabajando, como si algo estuviera intentando escapar. Y en el centro de la habitación, allí donde había estado la silla, había algo más. La silla no estaba vacía. Había algo sobre ella, algo que no había estado allí antes. Miré más de cerca y vi que era una figura borrosa, de rostro imposible de distinguir, pero que claramente no pertenecía a este mundo. La figura estaba sentada, inmóvil, y de alguna manera me sentí atraído hacia ella. Me acerqué lentamente, sin apartar la mirada. De repente, un sonido suave, como un suspiro, atravesó el aire. No pude ver su rostro, pero el peso de su presencia se hizo más denso, y de alguna manera supe que no era simplemente una sombra. Algo en esa figura, en su posición, me hacía sentir que estaba siendo llamado, que algo dentro de mí debía ir más allá. La figura levantó la mano lentamente, apuntando hacia la pared. Seguí su gesto, y fue entonces cuando vi lo que estaba allí, una grieta, más profunda que nunca, que se extendía a lo largo de la pared. No era solo una grieta, era una abertura. Algo había sido sellado allí, algo que había sido guardado en el interior de esa casa durante tanto tiempo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí el impulso de abrir la grieta, de ver qué había detrás de ella. Sin pensarlo, tomé una piedra de los escombros cercanos y la utilicé para golpear la pared. La grieta cedió con un ruido sordo, y la abertura se amplió lo suficiente como para que pudiera meter la mano. Al hacerlo, mi piel tocó algo frío, metálico. Cuando saqué mi mano, tenía un objeto en ella, una llave. Era antigua, oxidada, con un diseño extraño en su mango, pero algo me decía que era importante, que esa llave estaba conectada con lo que sucedía en esa casa. Sin embargo, antes de poder procesarlo, escuché el sonido de un paso detrás de mí. Un paso lento, como si alguien estuviera caminando hacia mí, pero al voltear, no vi nada.
La figura en la silla se había desvanecido, y el aire se llenó de un pesado silencio. Sin embargo, podía sentir algo, una presión, como si la casa estuviera a punto de revelarme algo, pero al mismo tiempo, me estuviera impidiendo verlo. Decidí irme, decidí que había sido suficiente. Salí rápidamente de la habitación y bajé las escaleras, pero algo me detuvo cuando llegué al vestíbulo. La puerta, que antes había estado cerrada, ahora estaba entreabierta. No recordaba haberla abierto, y al mirar hacia el umbral, vi algo que me heló la sangre. En el umbral, la figura del hombre, el antiguo inquilino, estaba de pie. No tenía rostro, solo una sombra que parecía moverse con el viento. Sentí que mi cuerpo se tensaba, que no podía moverse. El hombre no hacía nada, solo permanecía allí, observándome. Pero lo más inquietante era que podía ver a través de él. No estaba allí de forma física, sino que su presencia era un reflejo de algo más profundo, algo que la casa había guardado por tanto tiempo. Entonces, la figura levantó la mano, y una voz, tan baja que apenas podía escucharla, me susurró: «Recuerda lo que perdiste». La sensación de estar atrapado se apoderó de mí, y sin pensarlo más, corrí hacia la puerta y salí de la casa. Pero antes de cerrar la puerta, algo me hizo mirar hacia atrás. En las ventanas rotas, pude ver mi reflejo, pero no estaba solo. La figura estaba allí, observándome desde dentro, sonriendo. Esa noche, mientras regresaba al pueblo, el miedo no me dejaba en paz. La figura en la casa, las palabras susurradas, el reflejo en las ventanas rotas, todo parecía haber quedado grabado en mi mente. Cada paso que daba hacia el tren parecía alejarme de la casa, pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en ella. Había algo en ese lugar que no podía ignorar, algo que me había marcado, que me había llamado. Cuando llegué al pueblo, todo estaba oscuro y silencioso. Las calles vacías, las casas cerradas. A pesar de la quietud, algo me decía que no debía irme sin entender qué sucedía realmente. Durante los días siguientes, traté de descansar, de olvidar lo ocurrido, pero no podía. La sensación de ser observado nunca desapareció. El anciano del pueblo, que había evitado hablar más del tema, se me apareció una mañana, mientras caminaba por la plaza. «Sabes que la casa nunca te dejará ir», me dijo sin preámbulos. «La casa guarda lo que le pertenece, lo que ha sido enterrado. No hay manera de escapar de ella». Al principio, no entendí lo que quería decir. ¿Cómo podía la casa mantener algo que ya no estaba allí? Pero sus palabras me atormentaron, y su mirada, vacía y cansada, me dijo que él ya lo había intentado. Lo había intentado y había fracasado. La casa no dejaba escapar a quienes se atrevieran a desenterrar sus secretos. Decidí que debía regresar. No era una decisión fácil, pero algo dentro de mí me decía que ya no tenía opción. De alguna manera, la casa había comenzado a formar parte de mí. Al regresar al tren, me sentí como si todo lo que había vivido hasta ese momento fuera solo una preparación para este último paso. Y cuando llegué nuevamente a la colina, la casa me esperaba, como siempre lo había hecho. La niebla había descendido, cubriendo el camino hacia la casa como un manto. Era como si la misma tierra estuviera absorta en la atmósfera densa que rodeaba ese lugar. Subí la colina, paso a paso, sin mirar atrás, y cuando llegué al vestíbulo de la casa, la puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. No había vuelta atrás. Dentro, todo estaba más oscuro, más sombrío. Las sombras en las esquinas parecían moverse, y el aire estaba frío, como si algo hubiera absorbido la calidez de la vida misma. Subí las escaleras, decidido a enfrentar lo que debía ser enfrentado. Al llegar a la habitación donde todo había comenzado, noté que la silla seguía allí, en el centro de la habitación, igual que antes. Pero esta vez, no había figura en ella. Al menos, no de inmediato. Coloqué la mano sobre la caja que había encontrado la última vez y la abrí, sin dudarlo. El reloj de bolsillo estaba allí, como si me estuviera esperando. Esta vez no me pareció tan extraño. Lo tomé en mis manos y lo observé. En la tapa del reloj, una inscripción más clara que nunca me miraba: «Lo que está perdido, será encontrado». Al mirar el reloj, algo se desbloqueó en mi mente. La imagen de la figura, el hombre sin rostro, apareció en mi cabeza, como si lo viera de nuevo, allí en la silla. No era solo un espectro. Era el guardián de algo, de lo que la casa había mantenido durante tanto tiempo. Algo había sucedido en ese lugar, algo que había marcado a todos los que pasaron por allí. El silencio en la casa era insoportable. De repente, un ruido bajo, un crujido, rompió la quietud. Miré hacia la esquina de la habitación,
donde la sombra de la figura apareció una vez más. Esta vez, su forma era más clara, su rostro desdibujado, pero ahora podía ver los ojos. Los ojos, vacíos, me miraban fijamente. No podía moverme. Me sentí atrapado, como si el aire me hubiera dejado sin respiración. Pero antes de que pudiera dar un paso, la figura habló. No era una voz, sino una presencia. Una sensación de estar atrapado en un lugar donde el tiempo no existía. Has llegado demasiado tarde, pero aún puedes elegir. Las palabras resonaron en mi cabeza, como un eco interminable. La figura no se movió, pero sentí que sus palabras se hundían profundamente en mi ser. La casa no solo guardaba lo que se había perdido. La casa también custodiaba lo que quedaba de aquellos que ya no estaban. Y yo había sido parte de esa historia, incluso sin quererlo. El reloj, el guardián, todo estaba conectado. Sentí un frío recorrer mi cuerpo, y fue entonces cuando entendí. No era la casa lo que me retenía. Era el reflejo de lo que había sido perdido, lo que había sido dejado atrás, lo que había quedado atrapado entre las paredes. Y al final, el reloj era la llave para todo. Para entenderlo. Para liberarlo. Miré el reloj una última vez, y al cerrarlo, una sensación extraña se apoderó de mí. La casa, la figura, la oscuridad, todo comenzó a desvanecerse. El reloj se detuvo, y todo quedó en silencio. Salí de la casa, con la sensación de que, de alguna manera, todo había terminado. Pero al caminar hacia la colina, al mirar hacia atrás, supe que algo había quedado allí. Algo que nunca podría olvidar. La casa no era solo un lugar. Era un guardián. Y yo, al igual que los demás, había sido parte de su historia. Nunca creí en fantasmas. Tampoco en maldiciones ni en lo inexplicable. Soy una persona práctica, de esas que necesitan ver para creer. Por eso, cuando me mudé al antiguo apartamento en la parte más tranquila de la ciudad, jamás imaginé que algo extraño podría ocurrir. Era un lugar que me parecía perfecto, un apartamento espacioso, en una zona alejada del bullicio, a buen precio, y con una vista impresionante de la ciudad. Al principio, todo parecía normal. No había ruidos extraños, ni sombras inquietantes. Lo único que me desconcertó un poco fue la decoración. La casa había estado vacía por años, lo que le daba una sensación de frialdad. Las paredes eran de un blanco sucio, las ventanas cubiertas con cortinas pesadas y el mobiliario viejo. Pero, por alguna razón, eso me hizo sentir cómodo. Me recordó a la casa de mis abuelos, a esos lugares que, aunque antiguos, tenían un cierto encanto. No busqué más detalles, simplemente me instalé. La primera noche no fue distinta de cualquier otra. Me acosté en el salón, viendo televisión, sin mucho que hacer. El silencio era abrumador, pero en cierta forma, era agradable. Vivir solo tenía esa ventaja, ¿no? No tener que lidiar con las voces de los demás, ni con las conversaciones ruidosas. Me relajé y me dormí pronto. Sin embargo, al despertar en medio de la noche, sentí algo extraño. No era un sonido, ni una sensación palpable, pero algo en el aire parecía diferente. No puedo explicarlo, pero el ambiente se sentía cargado, como si algo estuviera a punto de suceder. Miré a mi alrededor, pero todo estaba en calma. El reloj marcaba las 3:12 de la madrugada, y la luz de la luna se filtraba a través de la ventana. Decidí ignorar la sensación y volví a dormir. El día siguiente transcurrió de manera normal, pero esa misma noche, algo cambió. Durante la tarde, mientras reorganizaba algunas cosas en el apartamento, me encontré con un espejo antiguo en el armario de la habitación. No era especialmente bonito, de hecho, estaba algo sucio, pero me llamó la atención la forma en que la luz se reflejaba en él. Decidí colocarlo en el pasillo, cerca de la entrada, como una forma de darle algo de vida a la casa. Aunque en el fondo sentía que ese espejo no era solo un objeto decorativo. Esa noche, después de cenar, me senté frente al espejo. No sé por qué lo hice. Estaba leyendo un libro, pero mi mirada se desvió hacia el cristal. Al principio, solo veía mi reflejo, mi rostro cansado por el día de trabajo, mis ojos fijos en las páginas del libro. Pero, poco a poco, comencé a notar algo extraño. En el reflejo, al fondo, donde el pasillo terminaba, algo parecía moverse. No era una figura humana, ni un objeto, pero había una sombra que parecía deslizarse, como si alguien pasara rápidamente, fuera del alcance de la luz. Mi respiración se detuvo por un momento.
Me levanté rápidamente del sillón, y cuando me giré hacia el pasillo, no vi nada. Solo el pasillo vacío, como siempre. Traté de tranquilizarme, pensándome que era producto del cansancio, pero al mirar nuevamente al espejo, la sombra seguía allí, como un movimiento fugaz. Esta vez no me atrevía a acercarme. No porque me asustara, sino porque algo en mi interior me decía que no debía tocar el espejo, que no debía acercarme demasiado. Esa noche, me desperté sobresaltado. Miré hacia el pasillo, como si esperara ver algo, pero la oscuridad era completa. No oí ruidos extraños, ni vi figuras moviéndose, pero había algo en el aire que me mantenía alerta. Algo que no podía identificar. Decidí cerrar la puerta de mi habitación esa vez, y me quedé dormido con la sensación de que algo estaba mirando desde fuera. Los días siguientes pasaron sin mayor novedad, aunque empecé a sentirme incómodo cada vez que miraba el espejo. No era un miedo directo, pero la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir nunca me dejaba. Siempre que pasaba por el pasillo, sentía que el reflejo del espejo me seguía, que algo lo observaba desde el otro lado. No era solo la oscuridad de la casa lo que me perturbaba, sino la presencia que parecía haber quedado atrapada en ese cristal. Una noche, decidí que debía enfrentarme a mi miedo. Estaba cansado de pensar que algo podía estar acechando en el reflejo. Si no había nada, debía quedarme tranquilo. Me armé de valor y miré directamente al espejo, esperando que no sucediera nada. Lo observé detenidamente, pero todo parecía estar en orden. La luz de la lámpara reflejaba perfectamente mi figura, y la casa estaba en silencio. Sin embargo, mientras observaba, algo me hizo estremecer. En el reflejo, justo en el borde del espejo, vi una sombra moverse. Era tan leve, tan sutil, que pensé que era una ilusión, pero fue suficiente para hacer que mi pulso se acelerara. Me acerqué al espejo para comprobarlo. Mi respiración era irregular, y sentí un nudo en el estómago. Cuando me acerqué lo suficiente para ver de cerca, la sombra se desvaneció. El espejo volvió a reflejar solo mi figura. Pensé que mi mente me estaba jugando una broma, que tal vez era el cansancio acumulado, pero algo dentro de mí me dijo que no podía ignorarlo. Esa noche no dormí. El miedo, aunque irracional, no me dejaba descansar. Me quedé en mi cama, mirando la puerta cerrada, escuchando cualquier sonido que pudiera provenir del pasillo. Pero nada ocurrió. Solo el silencio. Al día siguiente, decidí que debía hacer algo al respecto. Ya no podía ignorar lo que sentía. Fui al mercado local y hablé con algunos de los vecinos, buscando alguna explicación. Nadie parecía saber mucho sobre la casa, pero una señora mayor, que vivía cerca, mencionó que esa casa había sido habitada por una familia hacía muchos años. No era nada raro, pero lo que me sorprendió fue lo que dijo después: hubo una tragedia en esa casa, hace mucho tiempo. Nadie se quedó mucho tiempo allí después de lo que pasó. Al escuchar esas palabras, el nudo en mi estómago se apretó aún más. ¿Qué tragedia? ¿Qué había ocurrido allí? No pude conseguir más detalles, pero algo me decía que debía investigar más. Tal vez la casa tenía un pasado oscuro, y tal vez el espejo tenía algo que ver con ello. Después de hablar con la señora mayor del pueblo, no pude sacarme de la cabeza las palabras que me había dicho. Hubo una tragedia en esa casa. ¿Qué tragedia? ¿Qué historia oculta estaba detrás de la vieja casa en la colina? Algo en su tono me decía que ella sabía más, pero que no quería hablar de ello. Y no pude evitar preguntarme si el espejo, esa presencia constante en mi pasillo, estaba relacionado con esa tragedia. Decidí que necesitaba saber más. Pasaron algunos días, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había escuchado. Así que esa tarde, armándome de valor, decidí ir a la biblioteca del pueblo. Era pequeña y vieja, con estantes llenos de libros polvorientos, pero tenía una sección dedicada a la historia local, y estaba seguro de que allí encontraría algo que me ayudara a entender lo que había sucedido en esa casa. El bibliotecario, un hombre mayor de lentes gruesos, me vio entrar con curiosidad. Le pedí acceso a los registros antiguos del pueblo, y sin decir una palabra, me señaló una mesa en la esquina. Me senté y comencé a revisar los papeles, los viejos periódicos y las fotografías que había allí. Al principio, no encontré nada interesante, pero conforme fui pasando las páginas, una noticia me llamó la atención: desaparición inexplicable en la casa de la colina. La noticia databa de hacía más de 30 años. El artículo hablaba de una familia que vivía en esa casa y que, un día, simplemente desapareció. No había rastros de ellos, solo sus pertenencias. Nadie sabía a dónde habían ido ni qué les había ocurrido.
La noticia no decía mucho más, pero el titular me dio escalofríos. En una de las fotos del artículo, podía ver la fachada de la casa. Era la misma casa que ahora habitaba, pero algo en esa imagen me hizo sentir incómodo. Algo en el ambiente de la foto parecía extraño, como si la casa estuviera observando a la cámara. A medida que miraba la foto, no pude evitar sentir que algo me estaba mirando también desde el otro lado de la página. Decidí investigar más a fondo, preguntando a los pocos habitantes del pueblo que aún quedaban. No muchos querían hablar del tema, pero uno de los ancianos que me encontré en la plaza mencionó en voz baja que la familia que había vivido allí se había mudado hacía mucho tiempo después de la desaparición. Nadie sabía por qué, pero el pueblo nunca olvidó lo que había ocurrido. Al final, una mujer que aún vivía cerca de la casa accedió a contarme lo que sabía. Me invitó a su casa y me mostró una vieja foto en blanco y negro. Era la foto de una niña, no muy mayor, con los ojos tristes y una expresión vacía. Me dijo que esa niña había sido la hija de la familia desaparecida. Su nombre era Sofía. La mujer explicó que la niña había estado muy enferma antes de desaparecer. Nadie sabía qué había pasado exactamente, pero algunos murmuraban que Sofía había visto algo en la casa, algo que no podía comprender, y eso la había marcado. Después de su desaparición, la casa había quedado vacía, y los vecinos comenzaron a hablar de extraños ruidos y figuras visibles en las ventanas, pero nadie se atrevió a acercarse. Es como si la casa estuviera esperando algo, me dijo la mujer. Y Sofía nunca dejó de estar allí. Cuando regresé a la casa esa tarde, la sensación de inquietud se había vuelto insoportable. Sabía que algo estaba mal, pero no podía poner en palabras lo que sentía. La casa no era simplemente vieja o deshabitada, había algo en su interior, algo atrapado. Me dirigí al pasillo, donde el espejo seguía colgado, en su lugar, tal vez esperándome. Decidí que esa noche, finalmente, iba a enfrentar mis miedos. No podía seguir viviendo con la incertidumbre de lo que estaba pasando. Apagué las luces y me senté frente al espejo, observando mi reflejo. La casa estaba en silencio, pero había algo diferente en el aire, como si todo estuviera esperando. La luz de la luna, que se filtraba a través de la ventana, iluminaba el espejo con una tonalidad azulada, haciendo que todo en la habitación se viera más tenue y distante. Me concentré en mi reflejo, esperando que nada extraño ocurriera. Sin embargo, cuando miré más detenidamente, algo comenzó a cambiar. Al principio fue sutil, apenas perceptible. Como si mi rostro, mi figura, comenzara a distorsionarse lentamente, como si la imagen que reflejaba el espejo no fuera completamente mía. Mi respiración se hizo más pesada y sentí como si algo me presionara en el pecho. Fue entonces cuando lo vi, en la esquina de mi reflejo, un destello de luz, algo que no debía estar allí. En el cristal, detrás de mí, había una figura. Era la figura de una niña. Aunque era difusa, pude ver su rostro. Era Sofía, la niña de la foto. Estaba de pie en el pasillo, pero no podía verla directamente. Solo estaba en el reflejo, como si ella fuera una sombra atrapada entre el vidrio y la realidad. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista. La figura no hizo nada. No se movió, ni hizo ruido, pero sabía que estaba allí. Sentí como el frío se apoderaba de la habitación, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. La niña no estaba sonriendo. Su rostro, aunque pálido y tenue, era serio, casi como si me estuviera observando, esperando que hiciera algo. Por un momento, sentí que debía acercarme, como si el espejo me estuviera llamando, pero no pude moverme. Un miedo indescriptible me paralizó. La niña desapareció tan rápido como había aparecido, y el espejo volvió a mostrarme solo a mí. Mi respiración era irregular, y el sudor frío recorría mi frente. Decidí que ya era suficiente. No quería saber más. Corrí hacia la puerta, pero antes de salir, algo me detuvo. Desde el umbral de la puerta, podía ver en el espejo, reflejada débilmente, una figura de pie detrás de mí. Era la niña de nuevo, y esta vez, su rostro estaba más claro. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe sordo, pero el eco del sonido siguió resonando en mi mente. No sabía si estaba huyendo o si realmente estaba buscando respuestas. Lo que sí sabía es que no podía seguir ignorando lo que había visto, lo que había sentido. La imagen de la niña, Sofía, seguía presente en mi cabeza, como si su rostro se hubiera quedado grabado en mi mente para siempre. ¿Por qué ella me observaba? ¿Qué quería de mí? Salí corriendo del apartamento, sin detenerme a mirar atrás. Cuando llegué al pasillo,
sentí como si algo estuviera esperando en la oscuridad. Un pesado silencio llenaba la casa, y las paredes, normalmente grises y frías, parecían cerrarse alrededor de mí. No podía dejar de pensar en el espejo. En su reflejo. En Sofía. Algo me decía que la casa no me dejaría ir tan fácilmente. El reloj en mi muñeca marcaba las 3 de la mañana, y el sonido del viento en las ventanas rompía el silencio de la casa. Pero algo más había comenzado a sonar. Un crujido, suave y distante, provenía del pasillo. Como si alguien estuviera caminando lentamente, con pasos pesados. El crujir de las maderas bajo el peso de esos pasos resonaba por toda la casa, pero no había nadie allí. Me giré hacia la dirección del sonido, pero no vi nada. El pasillo estaba vacío, como siempre. Sin embargo, algo en el aire me decía que no estaba solo. No era solo la oscuridad lo que me rodeaba, era una presencia, una fuerza que parecía vivir dentro de las paredes de esa casa. Algo que se alimentaba de los miedos, de las emociones atrapadas en su interior. Y era esa misma presencia la que me miraba desde el espejo. La figura de Sofía apareció en mi mente una vez más. En mi mente, podía ver su rostro, pálido y marcado por la tristeza. Su mirada penetrante me observaba, como si me conociera, como si supiera lo que estaba buscando. La niña había sido parte de esa casa, parte de una historia rota que nunca había sido contada completamente. Y yo era el siguiente en su lista. O, al menos, así lo sentía. Decidí que debía enfrentarlo. Si la casa había elegido a alguien para cargar con su historia, que fuera yo. Estaba agotado de huir de las sombras, de las presencias que se escondían entre los pasillos. Tenía que saber lo que había sucedido, lo que realmente había ocurrido en ese lugar. Volví al pasillo. La casa estaba en completo silencio, pero el aire estaba denso, como si todo estuviera esperando algo. Como si todo estuviera esperando que yo fuera hacia el espejo. La imagen de Sofía, aunque apenas perceptible, me llamaba desde el reflejo, desde un lugar al que no podía llegar. Caminé hasta el pasillo donde se encontraba el espejo, mi respiración era irregular, y mi pulso se aceleraba con cada paso que daba. La luz de la luna se colaba por las ventanas rotas, iluminando el espejo con una luz plateada y fría. Cuando llegué a su lado, no dudé. Miré directamente al reflejo, buscando respuestas, buscando entender lo que estaba pasando. Y ahí estaba ella, de nuevo. Sofía. Apareció en el reflejo como una sombra tenue, pero esta vez, su rostro estaba más claro, su expresión más definida. Miraba directamente hacia mí, sus ojos vacíos reflejaban una tristeza infinita. Sus labios se movieron, pero no pude escuchar lo que decía. Era como si las palabras estuvieran atrapadas en el aire, en un lugar donde no podía llegar. Sin poder evitarlo, me acerqué más al espejo. Mi respiración se hizo más rápida. Vi cómo la figura de Sofía levantaba la mano, señalándome, indicándome algo en el pasillo detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nada. Solo la misma oscuridad que me rodeaba. De repente, sentí una presión en mi pecho, como si la casa estuviera apretando contra mi cuerpo. La figura de Sofía en el espejo no desaparecía, y su rostro ahora parecía reflejar desesperación. Como si me estuviera suplicando algo, como si necesitara que entendiera lo que había pasado. Volví a mirar el pasillo. Algo se movía allí, algo que no podía ver claramente, pero que estaba presente, oculto en las sombras. Fue entonces cuando escuché un susurro. Un sonido bajo, pero claro. El mismo susurro que había oído la primera vez que me desperté en la casa. Un susurro que no venía de ningún lugar concreto, sino que parecía surgir de las paredes mismas. Recuerda lo que perdiste, escuché claramente, aunque no venía de ningún lugar físico. Las palabras parecían estar dentro de mi cabeza, como un eco que retumbaba sin cesar. De pronto, sentí que una presión invisible me empujaba hacia el espejo. No era una fuerza física, pero mi cuerpo comenzaba a moverse hacia él, como si estuviera siendo atraído por algo mucho más grande que yo. Los susurros se intensificaron, y en el reflejo, vi algo que me hizo detenerme. No era la figura de Sofía lo que veía, sino la figura de una mujer mayor, pálida y demacrada, con los ojos vacíos. Su rostro se reflejaba en el cristal, y sus labios se movían, formando palabras que no pude escuchar. La mujer levantó la mano y tocó el cristal del espejo. El reflejo de su mano se posó sobre el vidrio, y pude sentir el frío que emanaba de él. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. La mujer no estaba reflejada en el cristal. No estaba viva. Era un eco de lo que había sido,
una presencia atrapada en ese lugar, esperando ser vista, esperando ser recordada. La figura de Sofía desapareció del reflejo, y la mujer se desvaneció con ella, dejando el espejo vacío. Pero lo que sentí no fue alivio, sino una sensación de angustia profunda. Algo había quedado allí, algo que no se había resuelto, algo que aún me observaba desde las paredes. Me alejé del espejo, con la sensación de que, aunque había enfrentado lo que la casa quería mostrarme, no había descubierto toda la verdad. Y lo peor de todo era que algo me decía que, aunque me fuera, esa presencia me seguiría. Siempre. Me mudé a la ciudad buscando una nueva oportunidad. Había vivido en el mismo lugar durante años, rodeado de las mismas personas, haciendo las mismas cosas. La rutina me había absorbido hasta el punto de que ni siquiera me daba cuenta de que había dejado de soñar. Necesitaba un cambio, algo que me sacara de esa burbuja en la que vivía, y la ciudad me ofrecía esa posibilidad. Encontré un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, algo alejado del centro. No era grande, ni lujoso, pero parecía ideal para comenzar de nuevo. El apartamento estaba en un edificio antiguo, de esos que parecen haber sido olvidados por el tiempo. Las paredes crujían con el viento, las ventanas no cerraban completamente, y el ascensor se detenía en pisos que no existían. No era el lugar más cómodo, pero tenía su encanto. Al principio, no me importó el desgaste de la construcción. Sabía que la ciudad, con su ritmo frenético, podría ser el antídoto perfecto para mi vida aburrida. El primer día fue tranquilo. Solo me ocupé de desempacar, limpiar un poco y ordenar mis cosas. El apartamento, aunque pequeño, tenía una vista hermosa al parque de enfrente. Pensé que podía adaptarme a vivir allí sin problemas, como cualquiera. Pero las primeras noches no fueron tan fáciles. El silencio era abrumador. No hay ruidos de tráfico, no hay vecinos que hablen por teléfono o niños corriendo por los pasillos. A veces, el silencio se volvía tan denso que me costaba respirar. Al principio, intenté racionalizarlo. Tal vez era la novedad del lugar, el hecho de estar lejos de mi zona de confort. Pero la inquietud crecía con cada día que pasaba. No había ruido en el pasillo, pero a veces, en la madrugada, escuchaba leves crujidos en el techo. Al principio lo ignoré, pero con el tiempo se hizo más claro. Era como si alguien estuviera caminando sobre mi cabeza. Al principio pensé que era el edificio asentándose, pero cuando escuchaba esos pasos, mi piel se erizaba. No eran pasos normales, eran más bien arrastrados, como si alguien estuviera arrastrando los pies por el suelo. Una noche, después de un largo día, me acosté temprano. Al principio, el sonido de los pasos me despertó. Pensé que era mi imaginación, pero entonces escuché algo más. Un susurro. Era como si alguien estuviera hablando muy bajo, en un idioma que no entendía. No podía concentrarme en lo que decía, solo podía escuchar el sonido lejano, como si viniera de las paredes mismas. Me levanté rápidamente, prendí las luces y busqué por todo el apartamento, pero no encontré nada. El ruido cesó al instante, como si hubiera sido producto de mi mente. Traté de tranquilizarme, pero a partir de esa noche algo cambió. Cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar los pasos nuevamente, siempre más cerca, como si alguien estuviera en mi departamento, moviéndose entre las paredes. Intenté racionalizarlo, pero la sensación de estar observado no desaparecía. Mi mente no podía dejar de pensar en lo que había escuchado, y el miedo comenzó a crecer. Al principio, traté de restarle importancia, pero los sucesos comenzaron a repetirse. A veces los pasos se detendrían frente a mi puerta, y un susurro bajo comenzaba nuevamente. Era un susurro incomprensible, pero estaba allí, tan claro como cualquier sonido. En una de esas noches, decidí enfrentar lo que estaba ocurriendo. Me armé de valor y caminé por el pasillo, pero el sonido se detuvo. No había nada. Esa misma noche, cuando finalmente logré dormir, algo más sucedió. Desperté de un sueño profundo por un ruido fuerte, como si algo se hubiera caído. Miré el reloj, 3:15 de la madrugada. Todo estaba en silencio, pero algo en el aire me decía que no debía moverme. Me quedé inmóvil, esperando, hasta que volví a escuchar el ruido. Esta vez, venía del pasillo. El sonido de algo arrastrándose, de algo moviéndose por el suelo. Me levanté rápidamente y me dirigí hacia el pasillo, pero cuando llegué, todo estaba en completo silencio. No había nada. Al principio, sentí alivio, pero cuando regresé a mi habitación y miré al suelo,
algo me hizo detenerme. Allí, justo al lado de mi cama, había una pequeña mancha. Al principio, pensé que era polvo o suciedad, pero al acercarme, me di cuenta de que era más oscuro, más espeso. No era tierra ni mugre. Era algo que no podía identificar. Esa mañana, al revisar el pasillo, la mancha había desaparecido. El suelo estaba limpio, pero la sensación de incomodidad siguió creciendo. No podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Al principio, traté de ignorarlo, pero las noches se volvían más largas. No solo los pasos y los susurros, sino algo más. Algo que no podía definir. Algo que estaba atrapado en las paredes, en los rincones, y que no quería irse. Decidí que debía investigar un poco más. Había algo en el edificio que no me dejaba tranquilo. Tal vez el dueño del apartamento pudiera decirme más sobre lo que estaba pasando. Un día, mientras caminaba por el vecindario, vi al conserje, un hombre mayor que se encargaba del mantenimiento. Decidí hablar con él y preguntarle si conocía algo sobre la historia del edificio. Al principio, el hombre fue cortante. Dijo que el edificio tenía muchos años y que siempre había estado en silencio. No parecía tener nada interesante que contar, pero cuando le mencioné los ruidos y las sensaciones extrañas que había experimentado, su rostro cambió. Se quedó en silencio por un momento, y luego, en voz baja, me dijo que no era la primera vez que alguien mencionaba cosas extrañas en ese lugar. Me miró fijamente, tras unos segundos, susurró: algunos dicen que la casa tiene vida, que no todos los que viven aquí pueden marcharse. Sus palabras me dejaron intranquilo. Pensé que era una superstición, pero algo en su tono me hizo sentir que había algo más detrás de su actitud. La sensación de que algo me estaba observando, que algo me seguía, no desaparecía. De hecho, parecía intensificarse con cada día que pasaba. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché algo que no había oído antes. No eran pasos, ni susurros. Era un sonido bajo, continuo, como si algo estuviera raspando las paredes de la casa, como si algo estuviera intentando escapar. Las noches empezaron a volverse más largas y pesadas, como si la casa misma se estuviera tragando el tiempo. Cada vez que cerraba los ojos, el sonido de algo raspando las paredes me despertaba, el arrastre de algo invisible que no tenía explicación. No podía quedarme quieto, no podía ignorarlo más. El sonido venía de las paredes, de algún rincón oculto, y la sensación de que alguien me observaba nunca desapareció. A veces, al caminar por el pasillo, sentía como si las paredes me empujaran, como si estuvieran tratando de aprisionarme. Una tarde, decidí investigar. Tenía que saber de dónde venía todo eso, y lo que realmente estaba pasando en ese lugar. Bajé a la planta baja, donde el conserje me había hablado del edificio, y busqué en el pequeño vestíbulo, en los rincones olvidados. Había un trastero en la parte trasera, lleno de muebles viejos y objetos en desuso. No pensé que encontraría algo, pero la curiosidad me empujaba a abrir cada puerta, a mirar detrás de cada objeto. Fue entonces cuando encontré algo. En una esquina del trastero había una caja vieja, cubierta de polvo y telarañas. Al acercarme, sentí una extraña presión en el aire, como si la caja fuera parte de la casa, algo que había estado allí durante mucho tiempo, esperando ser descubierto. La abrí con cuidado, y lo primero que vi fueron varias cartas amontonadas, cubiertas de moho, con fechas escritas en tinta desvanecida. Me senté en el suelo y comencé a leerlas. Las cartas eran de una familia, la misma que había vivido en el apartamento antes de que yo me mudara. Los primeros escritos hablaban de una vida tranquila, de cómo se habían mudado al edificio buscando paz, de cómo las primeras semanas habían sido perfectas. Pero conforme pasaba el tiempo, las cartas se volvían más oscuras. La familia empezaba a mencionar ruidos extraños, susurros en las paredes, cosas que desaparecían. En las últimas cartas, la escritura era ilegible, distorsionada, como si alguien hubiera escrito sin control. La última carta que pude leer solo decía: ya no podemos soportarlo más. La casa no nos deja ir. Ella quiere algo de nosotros. No estamos a salvo. Al leer esas palabras, un escalofrío recorrió mi columna. Mi mente comenzó a volverse frenética, recordando los susurros y los pasos arrastrados que había oído durante las noches. No era una coincidencia. No era producto de mi imaginación. Algo había estado ocurriendo en esa casa mucho antes de que llegara. Algo había estado atrapado allí, esperando que alguien lo descubriera. Las cartas no eran la única cosa extraña que encontré. Al fondo de la caja, había un viejo cuaderno, cubierto de polvo.
Estaba fechado en 1932. Lo abrí lentamente, y al empezar a leer, me di cuenta de que era un diario. Las primeras páginas hablaban de una mujer llamada Clara, que se había mudado al edificio con su esposo y su hija. Clara parecía estar encantada con la casa al principio, pero poco a poco, empezó a notar cosas raras. Al principio eran pequeños detalles, cosas que se movían, puertas que se cerraban solas, ruidos extraños en el piso superior. Sin embargo, el diario empezó a cambiar, al igual que las cartas. Clara comenzó a escribir sobre una figura que veía en la oscuridad, una sombra que la observaba desde las paredes. En una de las últimas entradas, Clara escribió lo siguiente: la sombra está aquí. La veo cada noche. No sé qué quiere, pero no se va. Creo que nos está atrapando. Esta casa no quiere que nos vayamos. Ella no nos dejará salir. Al leer esas palabras, una oleada de pavor me golpeó. La mujer había experimentado lo mismo que yo, había sentido la misma presencia, las mismas presiones, los mismos ruidos. Todo encajaba. La casa estaba viva, pero no de una forma física. Estaba viva de una manera más oscura, como una entidad que podía absorber a las personas, a sus mentes. Clara había intentado escapar, lo había intentado todo, pero no pudo. Nadie lo había logrado. Y ahora, era mi turno. Esa noche, los ruidos fueron más fuertes que nunca. No pude dormir. La sensación de estar atrapado en ese lugar, de que la casa me observaba, se volvió insoportable. Me levanté de la cama y caminé hacia el pasillo. Los pasos eran más claros ahora, como si alguien caminara por ahí, en la oscuridad. Miré hacia el fondo del pasillo y, por un momento, pensé que vi algo. Una figura, apenas visible, que desapareció al instante. Mi mente comenzó a fragmentarse. No podía distinguir la realidad de la alucinación. No sabía si lo que veía era producto de mi mente o si la casa realmente estaba haciéndome perder el control. La presión en mi pecho aumentaba con cada paso que daba. La puerta de la habitación que había encontrado antes estaba entreabierta, como si me invitara a entrar. No sabía qué encontraría allí, pero algo en mi interior me decía que debía volver. Cuando empujé la puerta, el aire frío me golpeó de inmediato. La mecedora seguía allí, en el centro de la habitación, moviéndose lentamente, como si alguien la estuviera meciendo. Mi piel se erizó al ver aquello, y no pude evitar pensar en lo que Clara había escrito en su diario. La casa no quería que me fuera. Ella quería que me quedara, que me uniera a las sombras que la habitaban. Caminé hacia la mecedora, mis pasos resonando en el silencio. El frío me calaba hasta los huesos, y al acercarme a la silla, vi algo en el suelo. Una pequeña figura, de madera, tallada con detalles que no había notado antes. La recogí, y al sostenerla en mis manos, algo cambió. El sonido del arrastre, de los pasos en las paredes, se intensificó. La figura era la misma que la niña de las fotos, pero no estaba sola. En su rostro había algo más, una expresión de desesperación, de sufrimiento, como si hubiera sido creada para quedar atrapada en esa casa. El aire comenzó a volverse denso, casi insoportable. Sentí como si estuviera siendo arrastrado, como si la casa misma me absorbiera. No pude resistir más, y cuando traté de salir de la habitación, la puerta se cerró violentamente, como si algo me estuviera reteniendo. La puerta se cerró con un golpe tan fuerte que la casa pareció temblar a su alrededor. Mi respiración se aceleró, y un sudor frío cubrió mi frente mientras intentaba abrirla. No importaba cuánto empujara, la puerta no se movía ni un centímetro. Estaba atrapado. El aire a mi alrededor se hizo espeso, y una sensación opresiva me llenó el pecho. Sabía que no era solo mi mente jugando trucos. Algo me había atrapado. La casa no me dejaría salir. Miré hacia la mecedora. Todavía se movía lentamente, como si alguien invisible estuviera sentado en ella. El sonido del arrastre, el crujir de las paredes, los susurros lejanos, todo parecía aumentar a medida que el tiempo pasaba. La figura de la niña en las fotos y en los objetos no se me dejaba de escapar. Algo me decía que ella estaba vinculada a este lugar. No era solo una presencia que había quedado atrapada, sino algo más oscuro. Me volví hacia la habitación, intentando recordar lo que había leído en el diario. Clara había hablado de la sombra, de la presión en las paredes. Ella también había sido atrapada por la casa. Sabía que lo que sentía no era simplemente el miedo a lo desconocido. No era solo ansiedad. Había algo en este lugar, algo en las paredes, que alimentaba esos miedos,
que hacía que las personas se quedaran aquí, atrapadas en un ciclo interminable de desesperación. Mi mente comenzó a nublarse. La figura de la niña parecía estar mirándome desde todos los rincones, desde cada rincón oscuro de la casa. Sentí que no podía pensar claramente, como si las paredes se cerraran cada vez más. El susurro comenzó de nuevo, esta vez más cerca, como si alguien estuviera susurrando justo a mi oído. No podía comprender lo que decía, pero la sensación de estar completamente rodeado era tan fuerte que me hizo dar un paso atrás. Vi una luz débil, apenas perceptible, provenir del pasillo. La puerta que había intentado abrir antes se había abierto por sí sola, y en el umbral, algo me llamaba. Algo dentro de mí sabía que debía seguir. Sabía que, si no lo hacía, nunca podría escapar de la casa. Caminé hacia el pasillo, mis pies sintiendo como si fueran a ser tragados por el suelo. Cada paso que daba parecía más pesado, como si la gravedad misma estuviera aumentando. Las paredes, antes desmoronadas, ahora parecían moverse, como si la casa estuviera respirando. La luz tenue que emanaba del pasillo me mostró un lugar que no había visto antes. Al final del pasillo había una puerta, pequeña y desgastada, pero diferente a todas las demás. Esta puerta parecía estar esperando que la abriera. No pude resistir la tentación. Al girar la perilla y abrir la puerta, un olor rancio me golpeó de inmediato. La habitación estaba oscura, sin ventanas, solo iluminada por una pequeña lámpara que parpadeaba sobre una mesa. En el centro de la mesa había algo. No podía verlo con claridad, pero algo dentro de mí sabía que debía acercarme. Mis piernas se movieron por sí solas, como si la casa me estuviera guiando. Cada paso hacia la mesa aumentaba mi ansiedad, pero al mismo tiempo sentía que no podía detenerme. Finalmente, llegué a la mesa y vi lo que estaba sobre ella, una caja de madera. Estaba tallada de manera intrincada, pero su superficie estaba cubierta de polvo y tierra. La levanté, y al abrirla, encontré algo que no esperaba. Un diario. El mismo tipo de diario que había encontrado antes, pero con una diferencia crucial, este estaba firmado. El nombre de Clara estaba inscrito en la primera página. Al leer las primeras líneas, supe que la casa me había estado preparando para este momento. El diario hablaba de cómo Clara, la mujer que había vivido aquí antes, había sentido lo mismo que yo. Los ruidos, las sombras, la presencia que la observaba. A medida que leía más, supe que Clara había llegado a la misma conclusión que yo. La casa no olvidaba. Ella no podía escapar. La casa no solo atrapaba a las personas. Se alimentaba de ellas, las absorbía, las dejaba quedar atrapadas en sus paredes. Cuando llegaba el momento, la casa dejaba a las personas salir, pero solo para encontrarse con la misma sensación de ser observados, de estar atrapados, como si siempre hubiera sido su propósito. Mientras leía el diario, el susurro se hizo más fuerte, como si me rodeara, susurrándome lo que ya sabía. La casa quería que me quedara. La casa quería que fuera parte de ella. Las sombras, la figura de la niña, la presión en las paredes, todo estaba relacionado con la misma verdad. Aquellos que entraban en la casa no podían irse. Al principio, podían pensar que todo era normal, que eran solo ruidos extraños o una mala imaginación. Pero, al final, todos lo sabían. La casa tenía algo que los mantenía atrapados. De repente, las luces parpadearon, y la casa se sacudió. El sonido del arrastre volvió, esta vez más fuerte, más cercano. Miré hacia el umbral de la puerta, y vi la figura de la niña de pie en el pasillo. Sus ojos vacíos me miraban con una intensidad que nunca había visto antes. Ella no me observaba con miedo. No me observaba con tristeza. Me observaba con la calma de quien sabe que ya nada puede hacer. No podía escapar. No podía salir de la casa. La puerta estaba cerrada. La figura de la niña estaba bloqueando el pasillo, y su presencia se sentía más fuerte que nunca. Mi respiración se volvió errática. Estaba atrapado, como Clara, como los que habían estado allí antes. No había forma de salir. No podía huir. Ya no había ninguna salida. En el último intento de escapar, corrí hacia la puerta, pero algo me detuvo. La figura de la niña se acercó, y el peso de la casa sobre mí se hizo insoportable. No podía respirar. Mis pies no se movían. La niña levantó su mano y, antes de que pudiera gritar, algo oscuro, algo frío, me envolvió, me absorbió.